Tengan un buen día, les agradecemos que nuevamente estén compartiendo su programa, nuestro momento con Él. Reciban de verdad mucha bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y para su servidor Byron Solórzano, siempre es una alegría poder traer este mensaje y traer esta enseñanza para aquellos que tienen sed del Señor Jesús. Así es que, amado pastor. Amén. Reiteradamente les pido que oremos siempre, porque necesitamos que en todo lo que hacemos esté la unción poderosa del Espíritu Santo, y por ello les voy a rogar que nos acompañen en una breve oración. Dios Todopoderoso, te rogamos que tú bendigas las palabras que van a emitir nuestras bocas, Señor, para que sean santificadas, para que sean enviadas con poder, para que tengan la unción del Espíritu Santo y la revelación que necesitamos entender de tu palabra, porque no buscamos palabras humanas, sino las palabras tuyas, las sobrenaturales palabras de la Biblia, porque la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Verbo encarnado, Él es la palabra que nos hace verdaderamente libres y nos hace comprender los propósitos de nuestra vida en esta tierra. Por eso, Señor, te pido que bendigas a cada persona que nos favorece con su atención, y que a ellos los bendigas poderosamente, ministrándoles la revelación, el entendimiento y el conocimiento de la profundidad de tu palabra. Amén. Amén. Bien, esta mañana entonces vamos a ver el cambio de nuestro acercamiento a Dios, que lo podemos ver en Jesucristo. Y para ello vamos a leer en Hebreos capítulo 7, los versículos del 11 al 24. Amén. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec, sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El cambio de nuestro acercamiento a Dios se ve en Jesucristo. Él es el sumo sacerdote perfecto y eterno. Y notemos 7 cambios en el sacerdocio que han sido obrados por Dios. El primero es que ha habido un cambio en la forma en la que el hombre persigue la perfección, en la forma en la que el hombre busca ser aceptado ante Dios. Porque en el versículo 11 leímos: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo el sacerdocio
recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, no habría necesidad de llamar a otro sacerdote, si funcionara, pero como el sacerdocio de Cristo es perfecto, no es humano, porque la humanidad, como bien leímos aquí, está limitada por el tiempo, porque un sacerdote no puede vivir para siempre, un sacerdote humano, un sacerdote levítico. En cambio, Cristo es un sacerdote establecido por Dios a través de Melquisedec, como un orden divino, sobrenatural, porque Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni se sabe de dónde vino, por qué apareció, por qué era eterno, porque es Jesucristo, pues, ¿verdad? Entonces, el hombre siempre ha buscado la perfección a través de la religión. Ha buscado ser aceptado ante Dios a través de la religión. El hombre ha utilizado la religión para volverse lo suficientemente bueno y lo suficientemente perfecto para que Dios lo acepte. Y dentro de la religión se ha desarrollado tres cosas para ayudar al hombre en su búsqueda de una relación con Dios. Primero, existe la ley. Siempre que una persona cumpla la ley, se cree que sea aceptable para Dios, pero si quebranta la ley, es inaceptable ante Dios. Y esto es lo que constituye el problema, porque el hombre racional y honesto sabe que ninguna persona puede cumplir la ley a la perfección. Por lo tanto, ninguna persona puede ser aceptable ante Dios, no perfectamente, no permanentemente, no por siempre. Segundo, existe el sacrificio por los pecados. Cuando una persona peca, es culpable. Por ende, tiene que hacerse algún sacrificio por sus pecados. Tiene que haber un sustituto que cargue los pecados y culpabilidad de la persona. Tiene que haber un sustituto que pague la pena por los pecados de la persona. Tercero, existe el sacerdocio. Tiene que haber una persona que enseñe la ley y demande obediencia a la misma, y luego cuando el hombre fracase, quien ofrezca a Dios sacrificio por el hombre. Tiene que haber un sacerdote que sea aceptable ante Dios y que sirva como mediador entre Dios y el hombre. Tiene que haber un sacerdote que pueda hacer que Dios acepte al hombre pecador. O sea, es increíble cómo estas tres fases nos muestran a nosotros lo equivocados que muchas veces estamos, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que podemos pecar por ser hijos de Dios y que por lo tanto no necesitamos nosotros nada más porque ese pecado ya fue pagado, ya fue cubierto por la sangre de Cristo. Pero estamos equivocados porque cada pecado que nosotros cometemos es como aquel cuento de los hermanos Grimm, que el padre le dijo al hijo: te doy una tabla y unos clavos, por cada mala acción mete un clavo y por cada buena acción saca un clavo. Y el muchacho llegó y se asombró de que más rápido de lo que había hecho malas acciones hizo buenas acciones. Y llegó con el papá y le dijo: mira papá, saqué todos los clavos. Y el papá le dijo: sí, pero si notas en la tabla quedaron los hoyos, ¿verdad? O sea, nosotros somos limpios por la sangre de Cristo de todo pecado, pero como dice Pablo, no porque sobreabunda esa bondad de Dios de perdón, nosotros vamos a abusar de ella. O sea, no tiene implicación en el sentido de decir, si peco no tengo que pagar nada porque Cristo ya lo pagó. No funciona de esa manera. Al contrario, cuanto más peco y me doy cuenta del favor de Dios al perdonarme a través del sacrificio de Cristo, me hago más consecuente con ello y digo, mientras menos peque, menos voy a lastimar a Dios, menos voy a ofender a Dios, porque tenemos desgraciadamente la potestad de hacer llorar a Dios. Así dice en Efesios, en el capítulo 4, dice que nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual tenemos el sello de la promesa de Dios, de el rescate cuando sea el rapto.
Por eso es tan importante que nosotros tengamos conocimiento, para que el conocimiento nos haga ser a nosotros responsables de la parte que nos corresponde en cuanto a responderle a Dios con nuestra actitud, con nuestro cambio de vida, con nuestro cambio de mente, con nuestro cambio de acciones. Entonces, ahora note el versículo 11. Dice claramente que el sacerdocio terrenal o levítico no puede traerle perfección al hombre. Los sacerdotes terrenales que surgieron de Aarón no pudieron perfeccionar al hombre. Si hubieran podido perfeccionar al hombre, entonces no habría existido la necesidad de que surgiera del sacerdocio de Melquisedec un sacerdote que fuera eterno y perfecto. Recuerden, Melquisedec era un sacerdote del sacerdocio eterno y perfecto, y Dios prometió enviar un sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdote perfecto y eterno. Si podemos ver en Hebreos 6, el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esa es la llamada. Sí, Hebreos 6:20. Si un sacerdote terrenal pudiera perfeccionar al hombre ante Dios, Dios no habría tenido necesidad de hacer esa promesa. Pero existe la necesidad, no importa cuán a menudo busquemos a Dios por medio de sacerdotes terrenales y ministros. Ellos no nos hacen perfectos. El hombre necesita desesperadamente un sacerdote eterno y perfecto. Esta es la razón por la que Dios prometió el sacerdocio eterno y perfecto en Jesucristo. O sea, nosotros a nuestras ovejas como pastores, nosotros incrementamos en ellas el conocimiento de Dios y de ellos mismos, porque es muy importante conocernos a nosotros mismos, porque si no tenemos un punto de vista errado acerca de nosotros mismos, porque nosotros nos vemos con ojos que son de mucha ternura y de mucha perfección, pero cuando nosotros somos transformados con el nuevo nacimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo en la palabra se vuelve como un espejo, y nuestra imagen en ese espejo la podemos notar nosotros en cuanto a las deficiencias espirituales que aún permanecen en nosotros. Por eso es tan importante la lectura de la palabra, porque ahí nos hace ver que nosotros no hemos alcanzado ese rango, ese nivel, esa espiritualidad que nos debería de distinguir como la luz del mundo. Nosotros, dijo el Señor, que éramos la luz del mundo, pero no lo dijo en un sentido de exaltar nuestro ego, sino lo dijo en el sentido de que como espirituales íbamos a cambiar e íbamos a ser un ejemplo de amor y de perfección espiritual para los demás, para que ellos anhelaran también ese mismo estado. Por eso es tan importante para nosotros notar aquí que, como dice Hebreos 6:20, Jesús entró como un precursor antes que nosotros, porque Él se volvió un sacerdote para que nosotros pudiéramos tener un vínculo fuerte con Dios. Si usted lee San Juan 14:6, el Señor le responde a Tomás y le dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero al final de esas tres palabras tan profundas, le dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él es el camino, Él es el sacerdote, es la parte vinculante espiritualmente hablando que nos une con Dios. Si usted se recuerda cuando Jacob duerme en un lugar, él tiene un sueño donde ve una escalera en la cual bajan y suben ángeles. Esa escalera es un camino, esa escalera es un acceso, esa escalera es Jesucristo. Si Dios bajara a la tierra, nos destruiría su perfección y su santidad. Por eso Él se transformó en un ser humano como nosotros. Dejó ese lugar divino donde Él estaba y se transformó en un ser humano como nosotros. Pablo dice, se humilló hasta lo sumo, porque dejó de ser lo que Él era por ser como nosotros.
pero lo hizo porque Él quería que entendiéramos que a través de Él nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, que era vedado para los mismos sacerdotes. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, pero nosotros a cada instante podemos acceder a ese lugar porque Cristo fue antes que nosotros, como un sacerdote, para abrir el velo, para invitarnos a que entremos y hablemos con Dios con total confianza, con plenitud de confianza, para que no le temamos a Dios, sino que lo veamos como un Padre amoroso, accesible, atento, empático, que nos pone atención con sumo cuidado. Cuando usted le habla a Dios, no piense que Dios está viendo para otra parte o está escuchando a otra persona. Cuando usted le habla a Dios, Él está atento a lo que usted le está hablando desde su corazón, porque usted es sumamente importante para Dios. Nosotros no podemos comprender cómo somos tan importantes para Dios cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos tan insignificantes. Pero realmente para Dios, aunque usted no lo pueda creer, usted es como la niña de sus ojos. Así dice el Señor. Él dice que usted es su especial tesoro. Dios tiene una manera para hablarnos que tiene una profundidad abismal de amor. A nosotros nos cuesta comprender eso porque no nos enseñaron a amarnos a nosotros mismos. Nuestros padres no se amaron a sí mismos. Y si usted se va para atrás en la cadena ancestral, va a descubrir que ninguno se amaba. Y a nosotros no nos enseñaron a amarnos. Pero cuando usted nace de nuevo, lo primero que hace Dios es hacerle ver el valor que usted tiene para Él. Por lo tanto, eso nos da el rango de amor que debemos tener hacia nosotros mismos. Estimarnos a nosotros mismos, no menospreciarnos, no estar llenos de complejos de inferioridad, no sentirnos menos que los demás, ni sentirnos más, sino sentir que somos los amados hijos de un Padre amorosísimo, que tuvo a bien dar a su único Hijo para morir con nosotros y crear un sacerdocio eterno, para que todo el tiempo nosotros nos pudiéramos acercar a Él con total libertad. Por eso estamos hablando de esto, no porque sea como un simple estudio, sino el propósito es comprender la profundidad de amor que tiene Dios para cada uno de nosotros y que nosotros nos podamos acercar a Él con esa pasión que Él tuvo por nosotros. Cristo tuvo una pasión que lo llevó a una muerte horrorosa, pero era por la pasión que sentía por nosotros, por el amor que lo movía hacia nosotros. Y Él quiere despertar en nosotros ese mismo amor. Y usted no se puede dar cuenta, pero conforme usted se va intimando con Dios, llega un momento que muchas veces usted lee la palabra de Dios o algo relativo a la palabra de Dios y usted se va a quebrantar, usted va a llorar, porque ya no es usted, sino es su espíritu lleno del Espíritu Santo, que va a quebrantar la dureza de alma que tenemos y va a permitir que fluya ese río de agua viva que viene del interior suyo, de sus entrañas. Y ese río es la palabra de Dios. Por eso es tan interesante lo que estamos aprendiendo en esta mañana. Ha habido un cambio en la ley y note, se dice que el cambio es una necesidad absoluta. ¿Por qué? Porque todo el ministerio del sacerdocio tiene que cambiarse. Es decir, la ley misma en todo su ministerio y sistema expiatorio tiene que cambiarse. ¿Por qué? Porque la ley no puede hacer perfecto al hombre. No importa cuánto el hombre trate de cumplir la ley, fracasará. Y no importa cuántos sacrificios haga el sacerdote por el hombre, no logran perfeccionar al hombre. ¿Por qué? Porque tanto el sacerdote como el sacrificio son imperfectos y mortales. Por lo tanto, todo lo que el sacerdote hace es imperfecto y mortal. Él, un sacerdote mortal e imperfecto, maneja sacrificios mortales e imperfectos. Por lo tanto,
Su ministerio completo es imperfecto y mortal. Su ministerio deja al hombre imperfecto y mortal. Él no hace al hombre perfecto ni eterno. Él no hace al hombre aceptable ante Dios. Por lo tanto, tiene que haber un cambio en la ley, en la manera en la que el hombre busca la perfección. Tiene que haber un cambio en la ley y el sistema legal del sacerdocio. Nuevamente, esta es la razón por la que Dios prometió un sacerdote para siempre en el Señor Jesucristo. Un sacerdocio según el orden del sacerdocio perfecto y eterno de Melquisedec. Mire qué misericordia la de Dios al habernos concedido ese favor tan grande de darnos a Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Usted no se puede acercar a Dios por ningún otro hombre, por ninguna otra mujer, porque según establecemos aquí, por medio de la palabra de Dios, todo hombre es imperfecto, todo hombre es mortal, y todo lo que puede ofrecer es imperfecto y es finito. En cambio, lo que el Cristo nos ofrece es eterno, porque Él es Dios. Ese sacerdote es perfecto, y todo lo que nos enseña es perfecto. Por lo tanto, cuando esa perfección usted la recibe voluntariamente como un niño y deja entrar ese conocimiento, esa doctrina de Dios, de Jesucristo, dentro de su espíritu, usted entonces, aunque no lo pueda creer, está en la perfección. Usted está disfrutando de la perfección. Pero es una perfección que no emana de usted, sino fluye del amor eterno de Dios hacia usted. Por eso nos vamos a quedar ahí, y la otra semana, si Dios no nos ha llevado en el rapto, vamos a estar nuevamente compartiendo el amor de la palabra con ustedes, y nuestro amado hermano pastor nos despide en oración. Señor Jesús, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por ser ese sumo sacerdote precioso que sí nos puede limpiar, que sí nos puede salvar, que sí nos puede llevar a la presencia del Dios Padre y tener la confianza de poder acercarnos a un trono de gracia, a un trono en el que vamos a hallar socorro, sanidad, bendición, maravillas, revelación. Padre, por favor, toca los corazones, bendice a las personas, llénalos, Señor, con tu presencia, y que la fuerza del Espíritu Santo, Señor, esté hoy tocando la vida de quienes vean esto, Señor. Que haya una revolución dentro de sus corazones y que se levante una necesidad poderosa, imperiosa, de buscar a Jesucristo. Padre, gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.